Soy Alejandro Gabriel Prat, el coordinador de los cafés y cenas ufológicos de Capilla del Monte desde hace 8 años. Y bueno, tuvimos un encuentro con una persona muy especial y me retrotrajo a un par de historias muy interesantes que fue, por ejemplo, lo que vivenció Raúl Bagatelo. Él tuvo un mensaje telepático, subió al cerro, se encontró con un ser que le pidió un compromiso de sanación. Él lo toma, arma toda una estructura para sanar y a su vez proveer a la gente de bajos recursos y a los chicos de alimentos, ropa en distintos puntos del país. Tiempo después conozco a Martín Admis, que bueno, también comenta una historia increíble. Teniendo 17 años, llega acá al cerro sin consentimiento de sus padres en ese momento, y bueno, llega hasta el Valle de los Espíritus, donde se encuentran con dos parejas. Tienen una conversación muy especial, hay una carpa. Él queda como adormecido, cuando se despierta están haciendo una meditación en el exterior y empieza a ver como una neblina, se retira la neblina y aparece una nave gigantesca arriba de ellos. Y bueno, de ahí en adelante Martín tiene un cambio de vida increíble. Bueno, es así que en un viaje conozco a María José Herrera. Me comenta una experiencia también que me llega al corazón, una experiencia increíble, y es hoy en día que la convocamos para que renueve este testimonio ante una cámara, para que quede esta posibilidad de que la gente entienda y comprenda estas experiencias fantásticas. Así que estamos acá con María. Comentanos, María, todo esto que tuvimos la oportunidad de charlarlo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder transmitir esto. Me lo vienen pidiendo, y una experiencia que sucedió hace 28 años atrás. De repente sabía que esperaba sin esperar que en algún momento llegara el día de poder transmitir lo que se me transmitió hace casi 30 años en el Valle de los Espíritus, en el Cerro Uritorco. En esa época yo tenía 22 años y un amigo me comenta que había un cerro, eran 3. En esa época un amigo me comenta que había un cerro cerca de Córdoba donde había aparición de luces, y sabiendo que todo ese tema a mí me gustaba mucho, rápidamente le dije que me llevara. Así que bueno, partimos ese fin de semana hacia el Cerro Uritorco, hicimos el ascenso, llegamos al Valle de los Espíritus de noche, guiados por una luz que pensábamos que era una linterna de alguien de arriba que nos estaba ayudando, porque nos agarró la noche en pleno ascenso. Y después nos dimos cuenta que el fogón estaba mucho más lejos que cualquier persona con linterna que hubiera estado iluminando el caminito, que también habíamos perdido el camino, ¿no? Estábamos como subiendo por una parte que no había camino. Llegamos al fogón, nos sumamos a todo este grupo de gente, que aproximadamente habrían sido unas 25 personas, 25 personas. En el fogón se contaban historias, estábamos ahí como haciendo un respiro del ascenso, ¿no? Habíamos llevado la carpa, en aquel momento se podía pasar la noche, acampar. Y resulta que en un momento, en el fogón, en la ronda de todos los que estábamos sentados, una chica, una adolescente de aproximadamente 15, 16, 17 años, con un atuendo extraño para su edad, vestida como
como de blanco y con telas antiguas, ¿no? Me acuerdo que me llamó mucho la atención porque por la edad que tenía. Y además tenía un turbante en la cabeza, un turbante blanco, que me pasaba algo raro cuando yo miraba el turbante. Las telas tenían movimientos y yo pensaba que era una distorsión de mi vista. Estaba muy entretenida con el turbante. Las demás personas estaban también alucinadas por sus ojos, porque eran unos ojos increíblemente celestes y transparentes que en el medio de la noche emanaban luz, pero literal. Y ella venía cebando mate en la ronda. No asomaba ningún vellito, ningún cabellito, nada por el turbante. Era una piel totalmente finita, transparente. Y la gente, cuando ella empieza a cebar mate, apareció de repente, nadie se dio cuenta en qué momento. Cuando la gente la empieza a notar, a agradecerle los mates, empezaron a comentar: qué ojos increíbles, qué fantástico. Y llega el momento donde me ceba el mate a mí, que ahí me quedé impresionada con la mirada. Y alguien le pregunta: ¿con quién viniste? Y ella responde: con mi papá. Y señala a un señor que estaba alejado del fogón, con pelo blanco largo, barba, bigotes y barba blanca. A diferencia del resto de la gente que estábamos todos mirando en el Valle de los Espíritus hacia el lago, este hombre, este ser, este viejo, le decía yo en ese momento, estaba sentado mirando hacia el Uritorco, sentado en una piedra mirando hacia el Uritorco. Y me llamó muchísimo la atención porque dije: ¿por qué está mirando para allá cuando todos estamos mirando el cielo? Esperando, lógicamente, ver alguna luz. Cuando lo miré, tomé el mate de esta chica y le dije a mi amigo: yo me voy a hablar con ese hombre, ya vengo. Bueno, mi amigo me dice: tené cuidado, que no conocemos a nadie acá. Le digo: pero vos cuidame de acá, le digo, vos mírame, yo necesito ir a hablar con él. Entonces llego a donde estaba este hombre, este ser, y cuando lo miro, eran los ojos increíblemente grandes, rasgados, celestes, que emanaban una luz literal, se le iluminaban los párpados de arriba y de abajo en la noche. Y llego y le digo: perdone que lo moleste, pero yo siento que tengo que hablar con usted. Siento que usted sabe. Y él me dice, sentado en una piedra: sentate que te estoy esperando. Me pasaba algo muy raro dentro mío porque mi mente adentro pensaba: ¿cómo que me estaba esperando? Y por fuera yo me mostraba completamente tranquila con él, como si me estuviera hablando de algo que para mí era natural. Convivían esas dos partes adentro mío. Me senté, estábamos a 1 metro de distancia como mucho, y empecé a hacerle todas las preguntas que siempre me habían rondado. Si existían seres extraterrestres, todo con la frescura de los 22 años, ¿no? Y él estaba muy en silencio, con una sonrisa inmensa. Yo sentía que a él le daba como ternura mi ansiedad y mis preguntas y mi ritmo loco, y él estaba en una frecuencia de pura paz y calma.
y de a poquito empezó a responder algunas preguntas, entre las cuales recuerdo que me explicó los tipos de contacto que se pueden tener con seres de otros planos. Me contó algo de las naves. En principio te aseguró de la existencia extraterrestre. Sí, totalmente. Sí, sí. Y me dijo principalmente que estaban entre los humanos y que los iba a reconocer por los ojos. La mirada de un ser es inolvidable. Mientras yo miraba sus ojos y yo decía, esta noche yo no me la voy a olvidar más. Y seguramente que estoy delante de un ser, pero mi mente no aparecía, porque si no yo colapsaba, ¿no? En ese momento. Y yo me acuerdo que lo miré y adentro mío sentí, no me lo digas, porque me voy a infartar. Y él me hizo así con un gesto como diciendo, te escuché y quédate tranquila, no te lo voy a decir. Y adentro mío yo pensé, ¿me está hablando con telepatía? ¿Me escuchó? Sí, bueno. Con respecto a los tipos de contacto, bueno, me explicó que podía ser simplemente el contacto visual de las luces, visualizar objetos, digamos algo que fuera más sólido, ¿no? Materia. Me dijo que después había otro tipo de contacto más profundo, que era ver seres a lo lejos, que había otro contacto que era ver a un ser de cerca, conectar con ese ser, y después había otros tipos de contacto más intensos, como por ejemplo ser invitado a una nave y compartir con seres, digamos, una experiencia a esos niveles. Y con respecto a las naves, también le pregunté, me dijo que había de muchos tipos y de muchos tamaños, según la función que tenían, pero se detuvo a hablar de una nave en especial, de una forma de nave en especial, que la planteó como así alargada, ¿no? Y lo que hoy yo conozco como nave cigarro. Cuando me dijo el tamaño de estas naves, yo quedé impactada, porque me dijo que había naves que tenían kilómetros de diámetro. Kilómetros. Ciudades flotantes. Mi cabeza no podía dimensionar. Y yo le dije, ¿qué hay adentro de esas naves? ¿Hay ciudades? No, me dice, imagínate un crucero que es una nave, que tiene diferentes pisos, ¿sí? En cada piso sucede algo. Entonces me dicen, estas naves grandes, en cada área hay funciones. Y eso tiene un sentido y un para qué. Por ejemplo, para la Tierra, me explicó. Que había naves que tenían todo un piso, un área. Él lo hacía demasiado simple y gráfico para mi comprensión de ese momento. Por ejemplo, que estaban todos los cultivos necesarios para cualquier acontecimiento que en la Tierra sucediera, que necesitáramos de pronto repoblar o resembrar en algún caso de desabastecimiento de alimentos, que eso estaba completamente equipada en las naves para un acontecimiento de ese tipo. Lo mismo
en otra área de las naves estaban los animales que aún inclusive consideramos que están extintos, están ahí también, para un momento especial. Él hablaba como de eso, como de un momento especial. Me dijo que en otras áreas de esas mismas naves había como grandes bibliotecas, donde algunos humanos eran invitados, bibliotecas, escuelas. Creo que trató de simplificarlo lo más que pudo para que yo pueda comprender en aquel momento la dimensión o lo básico, ¿no? Me dijo que los seres de jerarquías muy altas están en las altas esferas del poder, de alguna manera vigilando, observando, bajando línea a los que dirigen. ¿Esto en cuanto a la Tierra o...? A la Tierra. A la Tierra. Me explicó que todos los gobiernos de todos los tiempos siempre han estado en contacto con ellos. Y yo le preguntaba que por qué no nos daban esa información. Y él respondió, porque no están haciendo las cosas como deben. Y ellos saben que tienen un plazo para comunicar esto a toda la humanidad, porque sabemos que venimos acá sin recuerdo y todo ese conocimiento es súper necesario porque nos da como el sentido de la vida, entre otras cosas. Fueron tantos temas que los voy a contar de manera desordenada a medida que lo vaya recordando, porque esto de que los gobiernos estuvieran al tanto y que estaban de alguna manera no presionados, pero sí con un pedido constante de estos seres de divulguen, transmitan. Me habló de que la humanidad tenía un plazo. Esto fue, creo que, lo más impactante de todos los mensajes, de todas estas informaciones. El más impactante fue ese. Estamos hablando en el momento 1993, octubre, justo el mismo mes en el que estamos ahora. Y volviendo entonces, teníamos un plazo. La humanidad, me dijo, tiene un plazo de 25 años para formar parte de la familia galáctica. Y yo le pregunté que qué era eso. Y me dijo convivencia entre humanos y seres de otros planos. Y que para eso necesitábamos pasar un proceso de evolución y de apertura de conciencia muy grande. Y yo le pregunté en ese momento, 25 años, es tanto tiempo. Y él sonrió y me contestó, 200 años, para el universo es un pestañeo. Me dijo, vas a entender esta noche dentro de 20 años. ¿Qué más? No sé si me querés hacer alguna pregunta. Lo que se habló sobre estas fechas tan específicas, sí. ¿Se generó algo en ese tiempo, en el tiempo en que se terminó esos 25 años? Me dijo que eran 25 años el plazo
que se podía llegar a extender 2, 3, 4 años más, como mucho, que el plazo estaba completamente establecido, que era inamovible, que de acuerdo y dependiendo del el camino que la humanidad tomara, se podía llegar a hacer como una extensión de tiempo. Y que él lo veía bastante complicado, a que lleguemos a ese plazo con un nivel de conciencia apto para esa reunión con los seres. Yo le pregunté que por qué lo veía tan difícil, ¿no? Y dijo que él prácticamente creía que no iba a suceder de una forma armónica. Y que en el caso de que no fuera de una forma armónica, iban a venir diferentes sucesos fuertes, importantes, impactantes para mover la conciencia humana y llegar a ese nivel, pero con costos muy altos. Me habló de cataclismos, me habló de enfermedades, plagas, sismos, volcanes, y hacía gestos como de dolor. ¿Te comentó algo sobre eventos nucleares? Sí, me dijo que por ejemplo, esta intervención de los seres de luz en los gobiernos habían anulado completamente, después de la última bomba nuclear que se lanzó, habían anulado completamente la posibilidad de que se pudiera lanzar otra bomba nuclear, porque eso afectaba no solamente a la Tierra, sino a otros mundos cercanos, a otras civilizaciones, que la onda expansiva era tremenda. Entonces me explicó que varias veces intentaron y me dijo, van a seguirlo haciendo, pero no lo pueden lograr porque los seres de luz desactivan las bombas, desactivan cualquier proyecto que tenga que ver con lo nuclear. Comentamos que acá en Capilla vino el comandante Salas, que era integrante del sistema misilístico de Estados Unidos. Ajá. Y él en un momento determinado se desconectó todo el sistema eléctrico. Eso, sí, de sí. este sistema de justamente digamos despegue de misiles nucleares, y cuando empiezan a salir del silo nuclear ven que había naves arriba, ¿no? Exactamente así. Y él sonreía en un momento porque dice que los militares estaban, ¿qué pasó? Porque tenían todo organizado y con vigilancia y cámaras y toda la tecnología, y de repente cuando llegaba la mañana donde iban a hacer la operación encontraban todo desarmado, imposible de accionar, imposible, que eso ya no estaba permitido a nivel intergaláctico que sucediera de nuevo en la Tierra. ¿Te comentó algo de esta relación tuya con él? No, en eso fue muy cuidadoso, porque se daba cuenta que para mí ya era bastante fuerte saber que estaba frente a un ser, aunque no lo habíamos verbalizado. Él sabía que yo sabía, y yo sabía que él sabía. Entonces fue muy amoroso, muy cálido, muy cuidadoso conmigo. Yo le pregunté, yo le dije que tenía muchas ganas de ver luces y ver seres, pero que me daba un poco de temor ver seres, por ejemplo, y ahí me dijo, podrías estar frente a uno sin darte cuenta, con sonrisa. Y bueno, era obvio lo que estaba diciendo. Me dijo, es posible que esta noche se muestren para vos, pero vas a tener que bajar tu nivel de ansiedad. Y le dije, ¿cómo hago? Entonces me dijo, esto es muy simple. Dice, ¿ves aquella carpa donde están aquellas personas danzando, vestidos de naranja,
cantando mantras. Eso no asegura un contacto. El contacto y los seres de luz siempre se van a manifestar y se manejan con formas muy simples, muy sencillas. Simplemente aquietas tu mente, bajas al corazón, respirás hasta el estómago 3 veces y me decía, a ver, vamos, respiremos. Y yo cerré los ojos y estaba haciendo la respiración y en un momento conecté con la respiración, me quedé en un estado de paz y él me dijo, ese es el estado. Así en ese estado, ¿cómo estás? Vas y subís, ¿ves aquel arbolito? Sí. Subís ese arbolito, te sentás y esperas sin esperar. Ok, le dije yo. Me dijo, la llave para tener un contacto es un corazón de niño. La capacidad de asombro, la capacidad del niño que no pone la mente, simplemente que seguía por el sentir de su corazón, ¿no? Esa era la parte fundamental. Me explicó que me señalaba el arbolito aquel porque estaba a nivel del playón en el Valle de los Espíritus. Me decía, en esa banda de frecuencia hay muchos niveles de frecuencia según las personas que están en este momento en el valle acampando. Para tener un contacto tenés que salir de esa franja a una franja que esté aproximadamente 50 metros más arriba, ¿no? Por eso me señaló aquel lugar donde yo tenía que subir. Es como si fuera una banda de frecuencia, de alguna manera, no sé si medible, pero como que los campos magnéticos de las personas a cierto punto se dejan de sentir o de ocupar espacio. No comprendí bien en aquel momento. ¿Y fuiste? Y fui. ¿Y qué pasó? Esto pasó. Algunas docenas de naves. Miles. Cientos. El cielo lleno, de punta a punta y del horizonte hacia 15 metros de distancia. Tuve una confusión mental en un momento porque mi mente no se dio cuenta que estaba viendo lo que estaba viendo. Después leí que eso se llama disonancia cognitiva, por estas líneas temporales, ¿no? por estar en la multidimensión. A mi amigo con el que subimos le pasó lo mismo. ¿Él vio eso? Estábamos los dos viendo cómo todas las estrellas cobraban vida y empezaban a moverse todas juntas. Todo el cielo estrellado de la noche de Capilla del Monte en movimiento, viniendo hacia nosotros. Nosotros estábamos mirando eso, pero ninguno estaba asombrado, ninguno estaba, mirá lo que estamos viendo, estábamos observando, pero la mente no se había dado cuenta. Y en un momento la mente nuestra se dio cuenta de lo que estábamos viendo, como que volvimos en sí, y ahí nos comentamos, ¿vos estás viendo lo que yo estoy viendo? No lo sé, ¿qué estás viendo vos? Yo estoy viendo como que todo el cielo, todas las estrellas se nos están viniendo encima. Y él me dice, yo también, huyamos. Y le da un ataque de nervios y empieza a correr. Y yo lo agarro de una pierna y le digo, no te vayas, no me dejes. Y aparte lo miraba él y también miraba estas luces que no cesaban de avanzar. Una de las cosas que me había dicho ser era que nunca iban a ir más allá de lo que yo pudiera soportar,
porque ellos eran seres de amor y nos podían leer perfectamente. Cuando ya la cercanía era mucha, yo dije, este es mi límite de pánico. Y en ese instante todas las luces se frenaron. Esas luces ya no eran estrellas, porque a medida que se iban acercando, se agrandaban. Y a medida que se acercaban más, se dividían en dos. Eran dos, el cielo completo. Todas al unísono flotando a 15 metros en lo que sería como la parte del Valle de los Espíritus, donde uno mira hacia el lago y está como el precipicio, ¿verdad? Sí. Cuando uno se sienta a mirar como en esa especie de anfiteatro que forma el Valle de los Espíritus. Y la verdad que era algo impresionante e impactante. Quedamos los dos congelados. A mi amigo le costaba muchísimo mantener su eje. Claro, él no había hablado con este ser y por lo tanto no sabía cómo hacer para bajar al corazón y salir de la mente. Entonces colapsaba cada 5 minutos y yo estaba conectada desde acá con las luces. Me vino muchísima emoción, empecé a llorar enloquecida porque sentía que sabía quiénes estaban delante mío. Los reconocía, sentía dentro mío y yo le decía a mi amigo, acá están. Y mi amigo me decía, ¿de qué hablas? Y en un momento empecé a sentir de un par de luces especiales, estas principalmente. Este ser no estaba acá, estaba abajo. Yo fundí las imágenes claro. acá, exactamente. Él había quedado teóricamente en el fogón. De este par de luces comenzó a venir como una voz que yo la sentía dentro mío. La sentía como adentro de la cabeza, como si fuera un pensamiento mío, pero no era un pensamiento mío. Y las luces me transmitían que estaban en paz y en amor, conectando, que no tuviéramos miedo, que me pidieron que ayudara a mi compañero a bajar su nivel de ansiedad, porque si su frecuencia cardíaca y cerebral se desbordaba mucho, se iban a tener que retirar. Entonces, bueno, le explicó eso a mi amigo y le digo, mira, dicen que tenés que bajar, y él me miraba y me decía, ¿dicen quiénes? Le digo, a ver, trata de entender que esto no es fácil. Era una discusión en el medio de la montaña allá arriba. Esto no es fácil, mirá lo que está pasando, subimos acá para ver algo, estamos viendo algo, por favor, poné de tu parte, bajá el corazón, y le pegaba acá en el pecho. Y decía, sacá la mente. Decía, pero no son helicópteros, no son aviones. Y yo miraba las luces como diciendo, ayúdenme porque se me va a la mente. Fue una experiencia muy loca porque yo no sabía tampoco lo que estaba haciendo, ¿no? Pero lo tomaba tan natural, ok, que baje al corazón, ok, baja al corazón. Claro, y mi amigo colapsaba el triple. Bueno, en este par de luces, que eran las que hacían contacto conmigo, empiezan a emanar un color rosado y un verde parecido al suéter, al buzo, un verde turquesa, un verde, sí, turquesa. Eran colores muy suaves, muy pasteles, pero a la vez muy vibrantes. Y entonces cuando él ve esos colores que emanaban así con este mismo halo, emanaban, mi amigo dice, mirá, están tirando colores. Y le digo, sí, es para vos, para que te calmes. Entonces él puso las manos en el pecho y ahí pudo resistir seguir en contacto. 5 minutos más. Hay partes de ese contacto que no recuerdo. Sé que pasaron cosas.
pero no las recuerdo. ¿Bajaron para ver a este personaje o ya había terminado la experiencia con él? No, la experiencia terminó cuando mi amigo vuelve a colapsar. Entonces las luces me dicen, nos vamos a retirar porque no es la idea que él sufra un daño. Entonces nos vamos a retirar. Y en el momento en que se van, yo sentí que se me desgarraba el alma, el corazón, y me quería ir con ellos. Esa fue. ¿Y hay algún contacto posterior a esta visualización con...? Bajamos al fogón, después de semejante experiencia. El fogón estaba apagado, humeante. El sol todavía no había aparecido, pero estaba previo al amanecer, con lo cual después calculábamos cuánto tiempo habíamos estado en el contacto y más o menos nos daban 2 a 3 horas, cosa que no coincide con lo que con lo que yo recuerdo del tiempo de contacto. Hay una distorsión. Nos fuimos a la carpa y obviamente no pudimos dormir. Salimos de la carpa y le digo, Fede, desarma todo que nos vamos. Me fui al campamento, a las otras carpas, a preguntarle a la gente si sabían dónde estaba la carpa de ese señor viejo de barba blanca, para contarle lo que había visto. Y me miraban, que eran las mismas personas que están en el fogón, y me decían, ¿qué señor? El papá de la chica que nos cebaba mate. No sabemos de qué estás hablando. Ajá. Y le digo, ¿ustedes anoche no vieron nada? Les preguntamos. Y decían, no. Y sí, estuvimos hasta que el sol salió. Dijo, ¿cómo hasta que el sol salió? Sí, estuvimos sentados en el fogón hasta que el sol salió. Con lo cual me di cuenta que si nosotros bajamos antes que el sol salga y ellos se fueron a dormir después que el sol salió, ahí hubo otro desfasaje espaciotemporal. Nosotros no vimos a nadie en el fogón y no había amanecido. Y ellos tampoco nos vieron bajar antes de que el sol salga, como dicen que se quedaron. Bueno, ahí terminó la experiencia, volví a la ciudad de Córdoba, completamente impactada y choqueada. Y efectivamente volví a hacer contacto con esta noche 20 años después. ¿En qué sentido? ¿En profundizar la historia? Iba en un recordarla? viaje camino a La Rioja. No me había dado cuenta que era la misma ruta. No había venido nunca más para Capilla del Monte. Y en el medio de la ruta, cuando vi el cerro, me produjo una emoción enorme. La persona que manejaba tuvo que frenar el auto porque fue como una emoción imparable, una sensación indescriptible a nivel de todo el cuerpo. Algo pasaba en mis ojos, según lo que expresaba la persona que iba manejando. Me decía, ¿qué te pasa en los ojos? Y yo no podía explicar lo que sentía. Entonces me llevó a la base del cerro, me descalcé, puse los pies en la arena, el Calabalumba estaba seco. Y lo que sí recuerdo ese momento que me sentí en casa. ¿Qué pasó con los ojos? Aparentemente se aclararon. Se aclararon. Como si se hubieran encendido. Algo así. ¿Y después volvió a su color enseguida? ¿O? Fue ese instante. Ajá. Fue ese instante. Seguimos viaje. Y luego en el año 2014 en una noche estaba en la parte de la vigilia previa al sueño y escucho una voz auditiva muy fuerte
que me dice: María, ¿me oyes? Casi me muero de un susto. Y medio entre dormida dije: por favor, háblenme en sueños porque me van a infartar. Entonces, vuelvo a la vigilia, paso al sueño y ahí la voz vuelve otra vez y me dice: ¿ahora me oyes, María? Y yo en el sueño le dije: sí. Y me dice: soy Sanat Kumara. Y me desperté y lo anoté. Al día siguiente me fui a internet, pongo ese nombre y me doy con que era el mismo ser con el que yo hablé. Cuando uno lee la historia de Sanat Kumara, habla de su hija Lady Meta, que es parte de la Hermandad Blanca también. ¿Vos no sabías esta historia Nada. antes? 20 años, nula, contando esta historia en diferentes ocasiones, digamos, a conocidos, hablando del viejo de barba blanca, que me parecía que era extraterrestre, pero recién 22 años después fue cuando yo descubro quién era. El 1 de julio a la noche, que tengo esa primera vez de contacto auditivo, cuando descubro con quién había estado en el cerro años antes, me vengo a Capilla del Monte y encontré casa para alquilar en ese mismo día y me vine a vivir a Capilla del Monte durante 4 meses. Fueron 4 meses increíbles, de muchísimas experiencias, todas dentro de la casita, porque no fui a ningún lado, no conocí ningún sitio, estuve sola de 4 meses, totalmente entregada a... Era como que vine en este sentir de: acá estoy, guían. Y bueno, fueron 4 meses muy, muy especiales. De mucha... Ahí se aperturó todo lo que es canalización y demás, que incluso recibí un día una frase en un idioma extraño que no conocía. Estaba barriendo la casa y venía de forma repetida: pam, 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 como una palabra, ¿viste? Entonces en un momento freno de barrer y digo: ¿qué es esto? Lo voy a tener que escribir, porque no paraba de repetirse. Entonces escribí en un cuaderno donde escribía las canalizaciones o experiencias fuertes que también tuve visuales. Eso, si querés, lo podemos contar en otro momento, con Parsifal. La frase era: Swatumana Ai Nama Kaiku. Y con unas H's entre medio, unas situaciones raras, ¿no? Yo simplemente escribía de la forma en que veía la frase. Cerré el cuaderno, seguí con mi rutina. Y como no sabía que existía el lenguaje Irdin, quedó en ese cuaderno un año más. Hasta que en 2015 comienzo a investigar sobre ERCs profundamente. Me llamaba poderosamente el tema de esta historia de Parsifal, de la época artúrica. Toda esta cuestión del bastón de mando. Empecé autodidactamente, digamos, como a leer y ver videos de Terrera, Coglanis y demás. Y entonces ahí se me ocurrió googlear la frase, y es el saludo de la Hermandad Blanca, que también fue un impacto tremendo, ¿no? ¿La podés repetir? Swatumana Ai Nama Ka y Ku. Bueno, María,
Te agradecemos este testimonio fantástico, increíble. Yo creo que va a haber gente que va a querer conectarte con vos. Tenés un Facebook, ¿no? Si quieren mandarte algún mensaje. En las redes sociales estoy bastante bajo perfil con estos temas. Es la primera vez que me animo a contarlo en público, esta experiencia. La he contado en mis redes, pero siempre en grupo reducido, digamos, ¿no? Te agradezco muchísimo el poder transmitir este mensaje porque desde el año pasado, justo antes que empezara el confinamiento, recibí mensajes de que me tenía que venir a Capilla del Monte de forma urgente antes de mediados de marzo y transmitir el mensaje. El día que venía para acá cerraron las rutas y eso sucedió recién este año, así que bueno, se ha cumplido un pedido. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.